Hola, bueno, a mí me tocó resumir el segundo capítulo, que se titula Una ofrenda para el cocodrilo. Naila se encontraba preocupada mientras estiraba tiras de bambú, porque la noche anterior los hombres del pueblo habían tenido una reunión secreta en donde obviamente las mujeres no habían podido participar. Por curiosidad, después de aquella reunión, Naila fue y se escondió debajo de una escalera, escuchando a su padre y a Malik hablar. Lo que le llamó la atención y lo que la tenía preocupada fue lo que dijo el hechicero, que como ella era hija del jefe, debía ir, pero quedó confundida, o sea, ¿qué se estaba refiriendo? Mientras pensaba en eso, escuchó un ruido provenir del río, se levantó corriendo hacia la baranda más baja de la galería donde ella se encontraba y vio que contra la corriente venía un bote con un extraño. Se levantó y corrió hacia donde estaban las otras mujeres y su madre, diciéndoles que había un hombre que era diferente a ellos y que iba hacia ahí. La madre se levantó y miró hacia donde estaba el hombre y dijo que podría llegar a ser un chino, ya que la forma en que su barco estaba hecho era diferente a la de ellos y estaba pintado de blanco con los remos rojos. Todos vieron como aquel extraño se dejó su bote en el puerto, se, se asustaron, porque bueno, era un extraño, ¿no? Y fueron a esconderse, pero de forma que pudieran observar qué es lo que estaba pasando. Naila, como era la hija del jefe y tenía 13 años, se sentía un poco más valiente y se escondió debajo de las escaleras que daban directo al muelle. Se fijó que el chico tenía un casco blanco, estaba vestido con una camisa y un pantalón corto de color marrón y tenía sus pies descalzos, como lo de ellos. El extraño, al ver que nadie había salido a recibirlos, sacó de su bolsillo un pequeño objeto y se los puso entre los labios. Sopló haciendo un ruido bastante fuerte que eh, asustó a los demás porque era la primera vez que escuchaban algo así. Y pudo ver que salía el jefe con un cuchillo entre sorprendido y asustado. Aquel extraño habló diciendo que venía en paz, que iba a visitar al jefe y a su familia. Volvió a tocar aquel silbato, haciendo que los que estaban arreglando sus redes o los que estaban durmiendo se asustaran y corrieran a la selva. Dijo que les había llevado un regalo el jefe, que era una voz potente que iba a ayudarlo cada vez que, cada vez que tenía que llamar a su pueblo, por más que se encontrara muy lejos en el río. Volvió a tocar aquel silbato y salió Mali, que parecía enojado. Dicen que realmente de su rostro no podía saber muy bien qué es lo que estaba pensando en su momento. Se dirigió al jefe y se presentó, diciendo que se llamaba Pushi, que había venido a dejar un mensaje y que necesitaba que todos se reunieran para poder hablarles. Que era noticias de cerca del Dios vivo, del Dios de los cielos. El jefe tomó el silbato y sopló, viendo que los demás se asustaban. Así que, complacido, les hizo señas para que se sentaran en círculo y pudieran escuchar lo que Pushy había ido a decirles. Les presentó al muchacho diciendo, bueno, se llamaba Pushy y que había ido a su aldea para decirles un mensaje. Pushy empezó hablando, diciéndole que era amigo de ellos, que había ido a vivir en la aldea y para contarles de las buenas nuevas del Dios del cielo. Malik, un poco molesto, le preguntó si aquel dios había creado
a los cocodrilos también. Y él le dijo que sí, que él había hecho todo lo que estaba a su alrededor, y a ellos mismos también. Que su presencia estaba ahí en esos momentos. Entonces, en ese momento sintieron una brisa recorrer y pasar por toda la galería en donde ellos se encontraban, y Naila sintió que la magia de aquel maestro era muy poderosa. El jefe, Ladag, le empezó a decir que tenían un problema con los cocodrilos. Malik, un poco más enojado, diciéndole que, preguntó qué es lo que podría hacer ese chico, era un extraño, nunca había vivido con ellos, no sabía nada prácticamente. Entonces el jefe, un poco molesto también, le dijo que por ahí el dios era mucho más poderoso que Malik, que su magia era mucho mejor. Empezó a contarles el problema, que había una maldición entre ellos y que no sabían qué hacer. Entonces, Malik se levantó agarrando a Naila, la llevó al medio del círculo donde ellos estaban sentados, diciéndoles que sí sabían qué hacer, que lo que tenían que hacer era entregar a la niña al cocodrilo, diciéndole que de esa forma se iba a acabar la maldición. Puyi saltó diciendo que no era culpa de la niña lo que su abuelo hizo en el pasado. Molesto, Malik empezó a decir que el extranjero no podía ayudarlo, que su dios era invisible, que solamente era todas tonterías. El jefe, a ver que la multitud había empezado a levantar la voz, muchos a favor de lo que dijo el brujo, los hizo tranquilizarse. Puyi volvió a hablar, a levantar la voz diciendo que su dios era grande, que era mucho más grande de los cocodrilos y cualquier maldición que podría haber en el pueblo. Empezó a cantar, era bajo, suave, pero se entendía. Cuando terminó, todos vieron hacia el río, viendo que aquel cocodrilo se estaba acercando de nuevo a la aldea y se asustaron. Malik, ya muy enojado, empezó a empujar a Puyi diciéndole que se vaya, que no vuelva a la aldea, que no les hable más, que no se meta. El joven no hizo nada más, simplemente le sonrió y volviendo a su bote lo desató y se fue. Obviamente Malik quería que entreguen a la niña el cocodrilo para que eso pudiera acabarse. Y Naila estaba bastante asustada, porque si iba con el cocodrilo podría lastimarla, la podría matar. Pero recordó la canción que Puyi había estado cantando, y eso le dio un poco más tranquilidad y valor. Se levantó diciendo que ella iba a ir, que iba hasta donde estaba el cocodrilo, que ella sabía que tenía que hacer. Caminó hasta la cocina buscando arroz y un lugar donde ponerlo, y se dio cuenta que su madre no estaba ahí. En ese momento pensó que Malik ya había planeado todo para que ella se enfrentara al cocodrilo. Ya está.